Hola, ¿qué tal a todos los amigos? Sí, en las redes sociales nos encontramos en día de podcast, este espacio de charla, de plática, y esta vez nos encontramos con Mari Carmen Villasana, una artista plástica que pues trae bastante experiencia referente al tema del arte, al tema de de la creatividad y pues de la creación de algunas figuras. Bienvenida, Mari Carmen. Gracias, Agustín. Muchas gracias por invitarme. Okay. Oye, Mari Carmen, veo que te trajiste todas tus pinturas, te trajiste muestras. Platícanos un poco en qué momento llega el arte a tu vida, por qué decides de alguna manera pues enfocar tu vida al arte, a la creación. Yo creo que el arte llegó a mi vida cuando tenía 7 años, porque vivíamos cerca de un tío que me hizo un retrato. Entonces yo posaba a los 7 años para ese retrato y de ahí yo empecé a ver a mi tío pintar y de ahí se me quedó grabada la semillita. O sea que te llamó más la atención la creación porque que el modelaje, porque ahí de alguna manera se das hasta la inspiración, ¿no? De tu tío para generar algún tipo de pintura. Pero ahí dentro de ahí tu tío se dedicaba a pintar aparte o solamente era como un hobby para él. Mi tío estaba estudiando la carrera en La Esmeralda. Ah, ok. Sí, él tenía 18 Ya años. lo veías con sus pinturas, todo llegaba y Con decía. su caballete, sus lienzos y todo eso. Y todavía conservo el retrato que me hizo. Me hizo un retrato al óleo. Y de ahí te empezó a llamar como el gusanito. De ahí, sí, ya en la escuela, en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, me la pasaba dibujando siempre. Le Ajá. hacía sus dibujos a mis compañeros y les cobraba por hacerles sus dibujos. Ah, ya desde allá, ya traes la mentalidad ganadora de alguna manera, pues sí, ¿no? Generar algo con esto. Los dibujos para la clase de botánica, de biología, Órale. Sí, sí, cierto, sí, ya me acordé que sí nos pedían varios dibujos, porque antes ni siquiera era tanto de estampillas, ni nada, era dibujar. sí. Y lo que decía, lo que se trataba, la Y, planta, el y, animalito, lo que fuera. y yo los hacía como una firma y ya. Sí, Va, sí, sí. el que sigue, el que sigue. No, sí tienes razón. Sí, porque, y es importante porque también ese tema de cobrar más adelante se ve reflejado y de saber valorar lo que haces como artista y como creativa. Pero vamos un poquito más atrás de nuevo. Entonces empiezas a estudiar, a conocer un poco más cómo te vas adentrando a la realidad de lo que son las diferentes corrientes artísticas en la universidad. ¿Cómo, en qué momento decides de alguna manera, sí me voy a enfocar al arte, sí voy a estudiar pintura, sí voy a querer saber un poco más? ¿En qué momento dijiste de tu vida, pues me voy a enfocar en esto? Yo ya estaba casada, tenía 2 hijos y había estudiado en todas las academias de arte de la ciudad. Ok. Y una amiga con la que estaba estudiando me dijo, es que tú deberías de estudiar la carrera porque tienes tanta pasión por el arte que pues estudia la carrera. Y dije, bueno, ¿por qué no lo hago? Y me metí a la Esmeralda, me metí a los 30 años a estudiar la carrera. En ese entonces mis compañeros tenían 15 años, Ujú. con los que estaban estudiando la carrera. Yo era una mujer vieja para estudiar una carrera, pero bueno, eso no me impidió estudiar los 5 años de la carrera en la Esmeralda. Que también de alguna manera pues era ir contracorriente en ese tiempo, ¿no? Sí, Por el tema de, pues sí, de que hombres y mujeres y todo eso, y a final de cuentas pues eras una mujer que estaba en un territorio, pues a lo mejor hasta de hombres, ¿no? Por así decirlo. de hombres, jóvenes y además yo casada y con hijos. Sí. ¿Cómo fue, pues, la permanecer ahí y decir, sabes qué, que esto lo El, quiero, esto lo sigo? el primer año fue muy difícil porque sí, era mucho ir en contracorriente. Después me cambié a la mañana a estudiar el turno matutino y ya fue diferente. Ya había como que más apertura en ese turno y ya fue mejor, mucho mejor. Y bueno, los maestros siempre nos apoyaban, a todos los maestros, a todos los alumnos. Entramos 200 a estudiar la carrera y Ok. terminamos 5 la carrera, a los 5 años, 5. ¿Por qué? Porque por cosas económicas, por decepción, porque pues es una carrera de 5 años, no es una carrera larga. Sí, claro. Uh-huh. Qué tan fácil, qué tan importante es el factor? La otra vez preguntaba con otro artista
que su papá y su abuelo habían sido igual pintores, ¿no? Entonces él traía como la onda de que pues tengo que ser pintor porque papá fue pintor. No lo traía tanto, pero sí sentía pues esa de seguir como el legado, ¿no? Pero en este caso, pues tú ya estabas dentro de un núcleo familiar. ¿Qué tan importante es el apoyo de la familia ante una decisión como esa de decir, pues yo voy Bueno, a seguir mi vida creativa, ¿no? Lo que yo quiero hacer. en realidad la familia me apoyaba para que estudiara una carrera lucrativa, porque Ajá, eso no era para vivir. ajá, Entonces, por eso yo primero estudié otra carrera, estudié en la Universidad Ciencias de la Comunicación ok, y ya entré a estudiar la Esmeralda en la carrera de pintura cuando ya yo había pasado por otros caminos. Realmente yo ya no dependía de mis papás, ya dependía más de mí misma. Pero sí, sí era muy, muy difícil porque pues no había las facilidades como hay ahora para hacer tantas cosas. sí, ahorita ya está un poco más, ya es una industria, en algunos lugares, en algunos países, a lo mejor aquí en México no tanto creo, pero ya es una industria el tema del arte, artes visuales, arte plástico, ya es una total El industria. arte produce más dividendos a los países que muchísimos de los negocios que existen, pero es de los más altos rendimientos económicos de divisas en Estados Unidos, en Inglaterra, sobre todo en los lugares donde hay subastas. Tú Ajá, sabes, sí, 20, claro, 50, 80, 90 millones de euros o de sí, dólares por una pintura. sí, Entonces, sí, produce muchísimas ganancias. sí, piezas bastante valiosas. Y ya dentro del tema, ya que estabas pues ya estudiando, ya tenías más conocimiento de todo, ¿qué fue lo que te hizo pues de alguna manera decidirte al estilo de arte que realizas? Mi estilo fue cambiando a lo largo de los años. Yo empecé en la escuela empecé haciendo abstractos sin darme cuenta, Ok, pero en la escuela nos ponían a copiar. Todo era dibujo de natural, de caras, de figura, de paisaje. Y yo en el quinto año de la carrera empecé a hacer abstracto y después regresé a lo figurativo y me fui por lo figurativo y poco a poco fui quitando elementos a mi pintura, quitando, hasta que llegué a ciertas formas que son semi-abstractas, ujú, porque no son 100% abstractas. Llegué a lo que hago ahora, que es el expresionismo abstracto, ajá, donde me baso en formas geométricas, en formas de los prehispánicas y en caracoles, porque jugaba yo con caracoles de niña y eso ya lo traía pues de ya, toda la ya vida. es parte, sí, porque al final de cuentas algo de la personalidad del creador pues tiene que obviamente reflejarse Salir, en salir, ¿no? sí. Y dentro de esta creación, ¿qué es lo que más disfrutas en la etapa de creación para ti? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo dices, ay, me gustó esto, me llegó este pensamiento, voy a crear Son, este cuadro? ¿Qué es lo que más disfrutas? son, ¿Cómo llega esa inspiración? son diferentes maneras de crear. No me gusta seguir siempre el mismo patrón, porque puedo, por ejemplo, tener un sueño, Ujú, me levanto, hago un boceto y ese sueño lo dibujo y lo pinto. ¿Sí? Hice una serie de hombres revolucionarios de un sueño que tuve, ok, porque estuve viendo muchas imágenes de revolucionarios y en mi inconsciente se quedó eso y salió en el sueño. Eso, por ejemplo, fue una idea. La otra fue que empecé a dibujar caracoles, hice 100 bocetos de caracoles, de ahí seleccioné los mejores y de ahí empecé a hacer mis pinturas en grande. Y ya de las pinturas en grande hice trabajando por series y hacía una pintura y la siguiente ya tenía la idea, la misma creación me llevaba a la siguiente idea y a la siguiente y a la siguiente. Por ejemplo, ajá, en este tengo los caracoles adentro y los caracoles afuera. Entonces es una combinación de donde se me va ocurriendo en el momento. ok. ¿Sí? Y por acá tenemos otra, También son caracoles, pero son pedacitos.
pedacitos estilizados. Entonces, pues voy cambiando, voy mutando, Vemos como ese tema de, así que yo les veo como microorganismos, como animales chiquitos, sí, como todo esto, sí. ¿no? Y es que si lo ves, las formas se repiten en la naturaleza, en todo. Sí, Estas mismas formas las tenemos en todo, las tenemos en los planetas, en las galaxias, en el cuerpo humano, en las flores, en todo. sí. Entonces, realmente es nada más abstraer un pedacito de algo y, y darle color, darle sentido, darle composición y disfrutar del proceso, disfrutar de hacer algo diferente, de hacer algo nuevo y Ajá. de poner el color, porque es Ok. una delicia estar en esto. Esto es maravilloso, es no sentir pasar el tiempo. Exactamente, se ve que disfrutas la etapa de creación, ¿no? ¿Cuánto más o menos te avientas creando a lo mejor un cuadro de estos? La idea puede tardar una semana Ajá. o un día y la realización tardó entre 3 días y una semana. Ok, para que ya esté completamente... Es que a veces sale a la primera y a veces no, entonces lo tapo y le borro y le pongo y le quito. Entonces cuando no sale a la primera sí es complicado porque hay que estar renovando y renovando hasta encontrar lo que uno quiere lograr. Ok, ahorita pues vemos un poco más de difusión en el tema del arte, a lo mejor hasta de la pintura, y hay más galerías, hay galerías privadas, hay galerías públicas. ¿Cómo ves actualmente pues todo este tema de la creación artística? De las galerías, Ajá, bueno, las galerías en México es diferente a las galerías en el extranjero. Las galerías en México hay de todos tamaños, de todos sabores y de todos tipos. Hay galerías que venden solamente obra de pintores muy reconocidos, hay galerías que venden obra de muy, digamos, comercial, ujú, pero en realidad todo es comercial sí. porque todo se vende. Y hay galerías que son museo o que son restaurante o que son, sí, hay como que muchas combinaciones porque ya hay tanto arte y tanta necesidad de exponerlo y de presentarlo que pues se han abierto muchos espacios. ¿Cómo de alguna manera el artista puede lograr, si es dentro de su trayecto? Porque yo me acuerdo de una frase muy famosa que es por amor al arte, ¿no? Sí. Y por amor al arte, pues también por el amor al arte vas a ser y vas a ser, pero no vas a ganar, ¿no? ¿Cómo tú llegas a tener esa situación de que también te tienes que, pues de alguna manera, informar o crear una manera de negocio, de venta, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? Para que tu arte, pues trascienda creativamente, hasta económicamente, tal vez, ¿no? Hace 20 años el, el vender arte era prácticamente a través de las ferias de arte o de las galerías. Y ahorita es a través de las redes sociales. Y suceden dos cosas con el arte que mucha gente tal vez no lo conoce. Se puede vender mucho arte y no ser prácticamente arte, digamos, propositivo Ajá. o arte, sí. Y puede haber arte muy bueno, extraordinario y no venderse. Entonces, eso cambia mucho de acuerdo al gusto, a la publicidad, al currículum. Son muchos factores los que entran en juego. Y es una carrera muy larga, de mucho trabajo, de mucha perseverancia y de muchas ganas de seguir. Por eso la mayoría de los pintores, o muchísimos, si no tienen una excelente galería o un excelente dealer o una agencia de publicidad muy buena, dan clases. Entonces eso les permite vivir mientras llegan a cierto nivel donde ya no necesitan de eso. Donde de alguna manera tienen que, pues, escalar al siguiente nivel, dirán por ahí, ¿no? Sí, ya subiendo ya hay un nivel donde ya no se preocupan de nada, Ajá. porque la misma inercia los va llevando a otras cosas, otros países, otros museos, otros estudios, entonces ya el ascenso es más rápido y es diferente.
pero llegar a ese nivel es complicado. ¿Qué se necesitaría? ¿Hay más obra, más relaciones públicas, más contactos? Es que- Contactos, relaciones públicas y obra de calidad, de mucha calidad. Se necesita buena factura, buena composición, buen color y buena propuesta. Son 4 cosas importantes. Si no, nada más hago 3 manchas, aviento pintura, la salpico, le Ajá. pongo la secadora, se extiende la pintura y ya. Sí, Que gusta, eso gusta y se ve bien, combinando 3 colores se ven muy bien. sí, Pero ya para tener para vivir del arte. pues sí, para tener, hacerlo así. para estar en el tiempo, estar mucho tiempo, seguir en el tiempo en eso, Ajá. ya es más, se necesitan más cosas. Sí, porque inclusive sí he tenido conocidos que han empezado como muy bien, que Escuela de Bellas Artes y como que se quedan ya en el escalón y a lo mejor ya aprendieron diferentes técnicas, a lo mejor hasta viajaron en algún tipo de país o expusieron, pero ya en el otro tema de vender, de financiar o de pues abrirse más caminos económicamente, ya no lo lograron, ya se quedaron así y terminan Sí. pues por otro lado, Y ¿no? pueden ser muy valiosos, Sí, claro. pero les faltó algo, les faltaron ciertas cosas. Como dicen, estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con la obra adecuada. Ok, ¿Sí? ok. Ahorita vemos que también traes estos trabajos. No, por ahí nos platicabas que traes un proyecto también de enseñanza educativo, de transmitir todo lo que has realizado. Sí, estuve dando clases durante muchos Ujú. años y ya después dije, no más clases, pero ahora nuevamente pienso seguir dando las clases, pero ahora como talleres, porque en un taller les puedo dar mucho a los alumnos y se pueden ir felices con las bases para hacer algo interesante. Ok, Quiero hacer el taller de ángeles, de pintar ángeles, de pintar caras, hacer pintura intuitiva y el taller de hacer mandalas. ok. ¿Cómo se te fue dando también ese tema de la enseñanza? Porque hay personas que, digo, sí traen el tema creativo, pero hay gente que no es paciente también, pero ¿cómo descubriste que podías de alguna manera pues también transmitir mediante la enseñanza, la paciencia, todo esto? Una amiga me invitó a un taller en Esmirna, Florida, Ok. con Bob Ross. Él era muy conocido en el Canal 11 hace Sí, claro, 20 años, claro, hace claro, muchos claro. años. Creo que es Estu- el conocido pintor más comercial, tal vez si quieres llamarlo así. sí, y me fui, estuve ahí 2 semanas con ¿Entonces él. estuvo ahí con él, así? Sí, estuvimos ahí, Wow. estuvimos con él, con su socia, con Annette éramos 10 mexicanas que fuimos de la Ciudad de México y estuvimos con otras 10 personas de ahí de Florida y nos enseñó toda su técnica y después regreso a mi casa a enseñarla y a partir de ahí empecé a dar clases y me Okay. gustó, lo disfrutaba muchísimo, muchísimo. En ese tiempo, como más o menos, ¿en cuánto estaba a lo mejor un taller de esos con ese tipo de personalidad? Pues yo creo que en aquel entonces me gasté 10,000 pesos Ajá. por ir a tomar el taller a Florida, Ah, pues una estaba, semana. estaba bien. Y al final de Sí, cuentas, ahorita saldría en 100,000, sí, un, ahorita un serían taller 100 así. mil. Ahorita Ujú, serían 100,000. sí. Wow. No, pues sí, 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 sí lo recuerdo. Salía en la televisión Bob Ross, como no. Ujú, ¿Y sí. qué experiencia le dejó más allá a lo mejor del tema de conocer? Se abrió a lo mejor un nuevo vértice dentro del mundo de la pintura para usted al estar ya a lo mejor en ese nivel, con esa Pues, persona. ¿O pues cuál fue el fin de ir tal vez allá? lo más interesante fue que pues aprendí técnicas para pintar rápido, Ujú. pintar rápido paisajes y flores Ajá, y para enseñar, técnicas de ok. enseñanza. Y bueno, ya después ya las fui combinando con lo que yo sabía, con lo que yo experimentaba, con lo que yo descubría y pues todo eso enriqueció mis clases. Y ahorita que están en las clases, ¿a qué tipo de personas va enfocado? ¿Edades en general? Adultos, adultos, ¿Adultos? adultos, ¿Adultos? sí, sí, sí. ¿Y qué tan
fácil o qué tan difícil es de alguna manera que un adulto que a lo mejor no tiene ningún tipo de, pues si quiere llamarle educación, puede empezar a realizar algún trabajo como estos? Hay personas que llegan muy tiesas y que llegan queriendo hacer lo que ellos quieren hacer, Ujú. no siguen las indicaciones y pues yo trato de irlos guiando y les explico, les digo, si tú sigues las indicaciones vas a lograr esto, si no vas a lograr lo que lograrías en tu casa tú solo. Claro. Entonces, mejor es, sí, claro, Sí, sí, sí. porque sí me toca personas que les cuesta trabajo disciplinarse y a veces ahí vamos combinando un poquito de aquí y un poquito de allá y lo logramos. Pero, pero sí, no es fácil, no es fácil convencer al alumno pues de que hay que seguir ciertas reglas y Reglas. después romperlas. Claro. Y de ahí, qué es lo que más le llena de alguna manera? ¿El tema de la enseñanza? O a lo mejor ya ver que sí siguieron esas reglas y sí crearon la pintura como tal vez debería de ser. El, el, el ver que la gente descubre algo que puede hacer el resto de su vida disfrutando y haciendo cosas creativas, eso me gusta mucho. Sí. Ok. Entonces me comenta que son ángeles, Ángeles, mandalas, maneras. caras y pintura intuitiva, que es esta, donde hacen manchas Ajá. y van saliendo formas. Ok. Y el de ángeles, porque vemos pues algunos elementos pues no religiosos, sino que son ¿cómo se llamará? Pues esotéricos tampoco. Porque son ángeles mandalas, pues sí de alguna manera, pues sí religiosos, ¿no? Sí, sí, porque a la gente le encanta Sí, tener su ángel, y si yo hago mi ángel y lo tengo en mi casa, pues es doble placer, ¿no? todo el placer, ¿verdad? Y yo lo puedo hacer como de alguna manera, pues quiera o lo sienta que es, tal vez, ¿no? Sí, sí. Y ahora dicen que cada uno tenemos nuestro ángel de la guarda Ajá, propio, entonces, pues descubrirlo y plasmarlo. ok. ¿Y este proyecto ya está en pie o dónde se va, o dónde puede la gente conocer un poco Ya más? lo estoy, ya está desarrollado, sí, Ajá, ya nada más es cosa de que vaya a algún lugar, a lo mejor en la Casa del Faldón, que ahí ok, siempre han sido maravillosas conmigo las personas que están ahí, eh, y, y a lo mejor en Cibatá también, en algún local de por allá. ok. Para los nuevos artistas que están de alguna manera emergiendo, ¿qué consejo les daría usted que ya tiene pues, trascendencia y experiencia en este tema del arte? ¿Qué son los consejos que les daría? Eh, Primero, insistir, persistir, persistir en sus metas, tener siempre un apoyo económico atrás de la venta de obra, porque el camino es largo, 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 largo. Y visitar museos, ver libros de arte, ver buena pintura, Okay. dibujar mucho y Educación, pintar, pintar, pintar. pintar, sí. Ok. ¿Algo más que quiera agregar? Pues yo estoy agradecida a la vida de el haber descubierto el arte, porque el arte me ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, mucho placer, también dolor, me ha dado muchas cosas. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Agustín. Bueno amigos, pues nos despedimos de esta charla con Mari Carmen Villasana, artista plástica, y para que la puedan seguir en redes sociales, es igual Mari Carmen, mariadelcarmen.villasana@gmail.com en Instagram. No, Y, Mari Carmen, guión bajo. Mari Carmen Villasana art en Instagram para que puedan conocer su trabajo y pues también sepan un poco más del tema
de los talleres que se están realizando. Y pues los dejamos con esto y nos vemos en nuestra próxima transmisión.